Muy buenas tardes, profesora Devita Giza. Soy la estudiante Sheila Moriangulo del cuarto ciclo de educación primaria. En esta oportunidad presentaré la sustentación de mi ensayo filosófico, cuyo eje temático es la ontología. El tema que he abordado es la crisis existencial en la adolescencia. Y el título es La crisis existencial en la adolescencia, una metamorfosis para la felicidad. A continuación, empezaremos, empezaremos definiendo qué es una crisis existencial. Se define como un periodo o una etapa en el cual la persona entra en conflicto consigo mismo, un conflicto interno, en el que se va a desarrollar una serie de cuestionamientos y se va a replantear la existencia y el sentido de la vida. Durante esta etapa van a surgir muchas preguntas como ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿O por qué estoy aquí? ¿Para qué nací? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Cuál es mi propósito de vida? También se experimenta una falta de ese algo que nos ayuda a poder luchar. Hay una falta de motivación, de objetivos, de ilusión. Se carece de eso durante este periodo. También aparece el pasotismo, la desmotivación, la desesperanza, la desidia o el vacío. De acuerdo con Adara Monzó Calero, quien es una psicóloga, ella menciona que alguna de las causas que puede originar la crisis existencial es la comprensión del verdadero alcance de la mortalidad, también la sensación de estar solo y aislado del mundo. También puede deberse a que no se ha encontrado un propósito para la vida o que la persona no se sienta satisfecha con lo que ha logrado hasta ese momento o que no conoce sus límites. Por lo general suele presentarse con mayor frecuencia durante la etapa de la adolescencia, pero también puede suceder posterior a ella, en la adultez, en la juventud o también en la vejez. Eh, una crisis existencial, sin lugar a dudas, va a traer todo un cambio en nuestra personalidad, nuestra forma de pensar, de percibir el mundo, de percibirnos a nosotros mismos, nuestro entorno, un cambio de identidad incluso. Entonces, ante ello planteo la siguiente tesis. La crisis existencial en la adolescencia genera una transformación de los factores para la felicidad. Va, en otras palabras, de que cambia todas aquellas razones que hasta ese momento nos hacían felices. Para esto, tengo dos argumentos que lo van a sustentar con sus respectivos respaldos. Argumento 1. La crisis existencial como factor de la construcción de la personalidad en los adolescentes. La adolescencia es una de las etapas más sensibles y vulnerables del ser humano, en la que la persona está formando, consolidando su personalidad. Y es una etapa en la que, como dice, ¿no?, su propio nombre, la persona está adoleciendo. Se encuentra rodeado de muchas influencias, amigos, la sociedad, la familia, o tal vez el querer encajar en un determinado grupo social muchas veces. Entonces, atravesar una crisis existencial va a permitir que la persona pueda desarrollar un concepto de sí mismo, analizarse, cuestionar las verdades, lo que hasta ese momento consideraba como verdadero, como cierto, los conocimientos que ha adquirido a lo largo de la vida. Bueno, el primer respaldo es la autoestima y la salud emocional. Pasar por una crisis existencial conlleva ciertos riesgos. Entonces, ante ello la pregunta, ¿pasar por una crisis de existencia va a sumarnos o va a restarnos? Eso va a depender
la persona que está atravesando, de cada individuo. Por eso es importante considerar cómo uno entra antes, cómo está la salud emocional antes de la crisis existencial, durante la crisis y posterior a ella. Para ello voy a señalar, voy a citar a Monzó, 2019, quien nos menciona que es habitual que encontremos personas en consulta que no han resuelto de forma satisfactoria la crisis y han caído en lo que los psicólogos denominan como triada cognitiva. Se trata de que la persona ha desarrollado una perspectiva negativa de sí mismo, del mundo y de su futuro. Esta percepción suele tener como consecuencia la aparición de diferentes problemas psicológicos, como sentimientos de indefensión, depresión, desesperanza e incluso la aparición de ideas suicidas. Entonces, todo esto compromete la salud emocional, la autoestima de la persona y también la salud física. La persona entra en un periodo de depresión en que muchas veces, en la mayoría de los casos, la autoestima desciende o baja. Se genera una inestabilidad emocional, se da lo que es la inseguridad, la persona se siente frustrada, decepcionada de la vida, de sus amigos, de su familia, todos, para ellos, para esa persona, todos son unos hipócritas. Y la verdad es que así es como esa persona lo percibe. Entonces, va a depender, por eso repito, de la persona, cómo lo está asumiendo, cómo lo está tomando. Para algunos, una crisis existencial es una manera de poder adquirir nuevos conocimientos, madurar, crecer como persona, poder lograr cierto, digamos hasta sabiduría con respecto a algunas experiencias. Entonces, para algunos es muy enriquecedor, pero para otros puede terminar incluso con su vida. Podría terminar con el suicidio, porque la depresión, cuando es fuerte y la persona no lo supera, como lo ha señalado Monzó, entonces podría acabar con la vida de la persona en el peor de los casos. Bueno, siguiente respaldo, el respaldo 1.2. Un momento. Ya. La filosofía y la formación de la personalidad. Durante esta etapa surgen un sinnúmero de pensamientos abstractos y de pensamientos filosóficos también. Las personas suelen preguntarse por aquello que tal vez antes nunca se hubieran preguntado, como por ejemplo, ¿qué es la vida? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Entre otros tipos de preguntas. Entonces, la filosofía se convierte durante esta etapa en una herramienta, en algo que surge para poder explorar el mundo interno y poder comprender el mundo exterior, lo que sucede a nuestro entorno, verlo con otros ojos, desde otra perspectiva, no como tal vez siempre lo habíamos visto. En este sentido, voy a citar a Fraile, 1964, que menciona que la personalidad, por el contrario, es cada versión auténtica de su íntima realidad, al revelarse en la vida, cada ser mismo del hombre en el tiempo. Entonces, lo que el autor señala es de que la persona eh, va a mostrar lo que estaba dentro de sí misma, es decir, el mundo interno se va a manifestar, se va, digamos, a materializar a través de las actitudes, de las acciones, los pensamientos más profundos, los sentimientos más profundos, lo más íntimo, va a verse reflejado durante esta etapa, va a saltar a la vista, va a ser muy notorio. Entonces, eh, todo ello va a ocurrir durante esta etapa y la personalidad se va a ver afectada. Vamos a decir que va a haber una reeducación incluso en algunos casos y la personalidad va a cambiar. De repente, incluso la conducta podría cambiar, tal vez de ser una persona que siempre decía sí a todo, ahora decir alto no o espera, y a ponerse a pensar de manera crítica las cosas antes de poder hacerlo. En ese sentido, resulta muy favorable. Siguiente, bueno, ahora voy a presentar mi segundo argumento.
la realidad como factor de la metamorfosis para la felicidad. Hablar del concepto de realidad es múltiple. Cada persona tiene un concepto diferente de lo que es su realidad o la realidad social. Va a depender de su contexto, de su cultura, de la época e incluso hasta de la situación socioeconómica que una persona pueda estar atravesando en ese momento. Entonces, es importante mencionar de que muchas veces las personas viven la vida por vivir. Entonces, hay un factor que surge durante la crisis existencial, que es el factor de la conciencia de la realidad, en la que las personas empiezan a ser más conscientes de lo que está pasando a su alrededor. Y eso va a generar un cambio de la percepción social, afectiva, moral y cognitiva. Bueno, a continuación voy a presentar los respaldos. El respaldo 2.1, ética y moral social. El bien y el mal. La persona pregunta, o el adolescente en este caso, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? La sociedad va a influir definitivamente en la definición de esos conceptos. Nosotros podemos hablar y decirnos de que es bueno cuando algo apoya o beneficia, resulta favorable para una persona y es malo cuando daña a otra persona. Pero puede que lo que es bueno para mí sea malo para otra persona. Por ejemplo, cuando una persona roba para poder alimentar a su familia porque no encuentra trabajo, desde el punto de vista moral de la persona, está bien, puede estar bien, pero desde el punto de vista de la sociedad o de repente de otra persona, puede que eso sea malo, puede que sea algo condenable, digno de cárcel. Pero, ¿qué me dicen entonces? Y el adolescente se pregunta de cuando una persona chica, un hombre, bueno, un hombre la viola sexualmente y de pronto al día siguiente el hombre está libre. Entonces, la moral es cuestionable. Los valores de las que hay en la sociedad son cuestionables. Y el adolescente entra también en conflicto durante esta etapa. Entonces, en este sentido, voy a mencionar a Tagore, 1961, que nos va a mencionar que nos menciona que cuando despojamos a la verdad de su apariencia, pierde la mejor parte de la realidad, porque la apariencia es una relación personal en el crisol de nuestra razón. El mundo de las apariencias se desvanece y lo llamamos ilusión. Lo que él está mencionando es de que a veces lo que aparenta ser no es. Y aquello que verdaderamente es, tampoco puede ser percibido con los ojos o es fácil de poder reconocer. Y a veces cuando se destapa lo que es la realidad, uno puede ver la verdad. Y puede que lo que antes era verdadero para nosotros ahora pase a ser una simple ilusión. Entonces, eso ilustra muy bien es lo que sucede cuando una persona atraviesa una crisis existencial. Entonces, definitivamente la sociedad influye en el adolescente cuando atraviesa esa crisis existencial, más que todo porque el adolescente tiene ese sentido de pertenencia, de encaje, de querer ser aceptado socialmente. Entonces, cuando no es así, por algún motivo, puede dar lugar a una crisis existencial, como también el preguntarse por todas las cosas antes mencionadas. Y la felicidad de la persona, ¿qué tan determinada está socialmente? Si el joven se sentía feliz, o si el adolescente, perdón, se sentía feliz porque era aceptado o por socialmente o porque lo que hacía estaba bien, entonces al momento de darse con la realidad o de que no sea esto más así, es muy difícil y le cuesta poder, digamos, salir o poder superar esto. Entonces, voy a dejar unas preguntas que nos pueden ayudar a saber o a identificar qué tanto influye digamos, la sociedad en nuestra felicidad.
Una de ellas es qué tan felices somos socialmente. ¿Por qué somos felices o infelices para la sociedad? ¿Eso nos importa? ¿Qué es la felicidad para nosotros mismos? ¿Qué tan sinceros somos con los que nos rodean? Ahora voy a continuar con el último respaldo de este argumento. Existencialismo y realidad. La realidad generalmente suele ser asociada con el concepto de lo lógico, de lo coherente, de lo utilitario, de aquello que resulta también en algunas ocasiones beneficioso para mí, para la persona. Hay esto es lo que abunda. eh, digamos, no siempre lo que va a ser útil o beneficioso va a ser necesariamente bueno. Tampoco es que esté mal del todo, pero cuando llega a ser el todo es cuando llega a ser malo. A veces es importante que un poco de subjetividad haya en nuestras vidas. Em, entonces, la realidad durante la adolescencia y en realidad a lo largo de toda la vida es algo que cada persona individualmente lo va a construir de acuerdo a sus vivencias, a su contexto sociocultural, a su estilo de vida, a la percepción de su entorno y de sí mismo. En torno a ello voy a citar a Vallejos, 1975, quien cita a Kierkegaard y menciona que las vivencias de nuestro mundo psíquico tienen una certera significación cuando establecen una concordancia o bien una correspondencia con los hechos o situaciones propias de nuestro universo físico. Esta forma o este punto de vista que da Kierkegaard nos ayuda a poder entender a la persona que está atravesando una crisis existencial. Porque de alguna manera, aunque suene egoísta y bastante egocéntrico, que gire en torno de nosotros, la persona que está atravesando por eso lo ve de esa manera. Entonces, el existencialismo nos ayuda a poder comprenderlo, a poder comprender a él o a ella que pueda estar atravesando por esto, a poder empatizar, a poder ver un poquito más de cómo se siente, qué es lo que sucede también de esta forma. Bueno, entonces, para concluir, eh, es importante mencionar de que los factores de la felicidad sí son afectados por una crisis existencial en la adolescencia y queda comprobado de que es así. Con este ensayo lo que busco es hacer un llamado a la reflexión y a la concientización de este tema que es muy sensible y también profundo de poder abordar, tomarle la debida importancia que merece, sobre todo en esta etapa tan difícil para la persona que es su adolescencia. Sobre todo los padres o si nosotros somos, digamos, hijos o si tenemos hermanos, poder apoyarles si alguna persona cercana a nosotros está pasando por eso, porque a veces uno no sabe qué es lo que pueda estar pasando la otra persona. De repente simplemente no nos los ha contado. Entonces, a veces preguntar cómo estás o un simple cómo estás o cómo te sientes podría hacer la diferencia. Entonces, para poder superar esta crisis existencial es muy importante o juega un papel importante el apoyo de la familia, el apoyo de los amigos y si esta persona pues está saliendo con otra persona, pues también el apoyo de la pareja o del esposo en caso se trate de un matrimonio. Las consecuencias que se han visto son generalmente la depresión y es importante hacer hincapié aquí que la depresión muchas veces, en los casos más terribles, desencadena un suicidio. Entonces, es importante y no como algunas personas piensan, bueno, ya se le va a pasar, no es importante pasar tiempo con esa persona. Es importante preguntarle, darle ese espacio de que pueda expresar lo que siente y no juzgarla, sino escucharla, comprenderla y poder apoyarla si hay alguna forma de poder hacerlo. De repente llevándole a un psicólogo que la pueda acompañar durante este periodo y pueda superarlo con éxito. Bueno, recordemos que no siempre,
o sea, no es del todo malo, sino que también puede ayudarnos o ser una oportunidad para crecer y madurar como personas. Bueno, a continuación presento mis referencias bibliográficas y les dejo con una frase de Pilar Jericó que dice: ser feliz no significa que todo sea perfecto, significa que has decidido ver más allá de las imperfecciones. Nosotros decidimos lo que nos va a afectar y también de alguna manera eso va a definir nuestra felicidad. Entonces, les dejo con esa frase que nos ayuda a reflexionar también bastante y gracias por la atención. Muchas gracias, Miss.